Primero, con la mano o con un destornillador plano vamos a sacar esta tapa plástica que cubre la parte superior de la bomba de combustible. Vamos a usar dos destornilladores de relojero planos chiquitos para poner en las trabas de la manguera de la bomba de combustible. Con los destornilladores vamos a pulsar las pestañitas plásticas y esto va a hacer que se libere la manguera. Después tiramos y sale. Acá podemos ver las pestañitas plásticas como se ven de cerca. También tenemos que sacar este conector que simplemente sale levantando la pestañita y tirando. La otra manguera tiene las trabas distintas, pero el sistema es idéntico. Se presionan las partes plásticas azules, se tira y sale. Esta traba la pueden presionar con una pinza de punta, por ejemplo. Ahora tenemos que sacar lo que sujeta la bomba de nafta en su lugar, que en este caso es un redondel plástico que va a rosca. Ahora le vamos a pegar con un martillo a un destornillador plano para que gire en contra de las agujas del reloj. Vamos a acelerar esta parte para no hacerlo tan aburrido. Y cuando vemos que está lo suficientemente flojo, lo seguimos desenroscando con la mano. Para sacar el redondel plástico tenemos que apartar las mangueras y el conector eléctrico. Acá podemos verlo más de cerca y vemos las ranuras de la rosca, así que tengan cuidado porque es todo de plástico. La bomba sale muy fácil, simplemente tiramos hacia arriba y sale a presión, no hay que hacer mucha fuerza. Ahí vemos que lo estoy levantando con dos dedos y ahí vemos el O-ring verde, que es lo que va a hacer que selle la bomba de nafta. Sin ese O-ring podría llegar a filtrar nafta y, algo peor, los gases al habitáculo, lo que es muy peligroso y haría muy mal a la salud. Cuando lo saquen, tengan cuidado, levántenlo despacito porque tiene el sensor de nivel de combustible, que es un alambre con un flotador, así que si lo tiran muy fuerte podrían llegar a arrancarlo. Y ahí vemos el sensor del nivel, es ese plastiquito cuadrado como rectangular. Ahora nos podemos llevar la bomba a otro lugar para no manchar los asientos ni la alfombra del auto con nafta. Ese es el sensor del nivel de combustible. Va a subir y a bajar conforme el nivel de nafta en el tanque. Y vemos que ahí todavía conserva un poco de nafta. Esa parte verde es el filtro de nafta, que es muy fácil de cambiar. Y ahora lo que estoy haciendo es inspeccionando un poco la bomba porque la verdad que no tengo idea si se ha quemado o qué. Y ahí podemos ver la manguera que transmite el combustible, que está rajada ahí a un costado. Esa es una manguera que yo la había puesto hace un tiempo con una abrazadera y se ve que no aguantó o se desintegró con la nafta. Por eso tienen que comprar la manguera que va, o al menos una que sea de plástico rígido, que sea más resistente a la nafta. Y ahora vamos a proceder a desarmarlo, lo que les va a dar idea de cómo cambiar los filtros, la bomba si se quema, o en este caso la manguera. Les sugiero que se pongan guantes o que usen una media como yo o algo así para absorber porque la nafta es como que les quema las manos. Ahora vamos a pasar a desarmar la parte inferior del filtro, que sale muy fácil. Con un destornillador plano chiquito levantamos las trabitas que tiene un costado o directamente con la mano porque no está muy duro ese plástico. Y cuando levantamos todas las pestañitas podemos tirar hacia abajo y sale. Como vemos son 4 pestañitas y sale bastante fácil. Ahí me voy a ayudar con un destornillador para sacar la última, las otras están todas afuera. Y lo deslizamos y listo, se cae. Ahí tenemos el filtro. El filtro cuando lo cambian viene así todo entero, viene sellado en plástico. Así que se saca y se cambia. Ahora vamos a sacar la otra parte del filtro que está en la parte inferior y que sale muy fácil, simplemente se desliza. Podemos sacarlo con la mano o con la ayuda del destornillador. Ahí vemos que sale y sale muy fácil. Bueno, en caso de cambiar los filtros, ya saben cómo es muy sencillo. Pero en mi caso, como a mí se me rompió la manguera, vamos a seguir desarmando. Y ahora vamos a tener que sacar la bomba de nafta, que es esa que vemos ahí, redondita. Un tema a tener en cuenta es que los filtros tienen dos agujeros,
que son de distinto tamaño para que no se equivoquen, pero tienen que encastrar en la bomba de nafta para que cumplan bien su función. Para liberar la bomba de nafta, primero tienen que sacar la manguera, porque la bomba de nafta no va agarrada en ningún lado, directamente va en el aire, va solamente sujeta por esa manguerita. Y en mi caso, con un destornillador plano, vamos a pasar a aflojar las abrazaderas. Me parece que de fábrica viene con dos como grampas que van a presión y hay que romperlas para sacarlas. Una vez floja la manguera, tiramos y sale muy fácil. Sobre todo en mi caso, que estaba toda partida por la nafta. Y ahora tenemos que sacar el conector que le va a transmitir energía a la bomba, que va con una trabita plástica. La trabita la levantamos con un destornillador, tiramos y sale. Después de forcejear un rato, tiramos del conector y ahí vemos que sale. Y ahí podemos ver la bomba de nafta. Si la tienen que cambiar, este es el procedimiento que tienen que hacer. Por lo general se van a dar cuenta de que la bomba no funciona porque cuando lo pongan en contacto al auto no se va a escuchar la bomba. Acuérdense que está en el habitáculo, en la parte trasera, el asiento trasero, y está muy cerca y tiende a escucharse. Así que si no se escucha es porque se quemó. También podría ser un relay o un fusible, pero la mayoría de las veces no es eso. Si no, verificamos con un buscapolo el estado del fusible y el relay, y si no es eso y no suena es porque es la bomba de nafta. Ahora voy a terminar de sacar la manguera del otro lado, que se me complica un poco porque la abrazadera está pegada a la parte plástica. Después de forcejear un rato, ahí podemos ver cómo finalmente puedo llegar a sacar la manguera. Y vamos a ver el estado desastroso de la misma. Ahí vemos que se partió con la nafta. Así que bueno, claramente no estaba funcionando a nafta bien por eso. Estaba filtrando, perdía presión de combustible. Yo pensé que era el regulador de presión, pero ese ya lo habíamos cambiado. Así que bueno, ahora simplemente tenemos que cambiar la manguera. Y ustedes dirán, fue a la Chevrolet y compró la manguera que va. Y no aprendo. Agarré una manguera cualquiera, esta vez de plástico, y vamos a tratar de ponerla y esperemos que no vuelva a perder. Pero bueno, por lo menos el arreglo me sale gratis. No entra la manguera, lo llevan y la hierven en agua caliente un rato para que se ablande y así entre mejor. Pero bueno, en mi caso, ahí vemos que ya entró bien. Y a esta manguera le tengo toda la fe que va a resistir un montón de tiempo. Ahora la medimos con la manguera que sacamos y la cortamos a la misma medida. Con mucho cuidado de cortar la manguera y no rebanarse un dedo en el proceso. Ahora le ponemos la abrazadera y la pasamos a apretar muy bien. Ahora ponemos la bomba de nafta en su lugar y ahora tenemos que embocar esta manguera, que lamentablemente, como es de plástico rígido, es mucho más duro para poner que la otra, que era de goma. Antes de embocar la manguera le ponemos la otra abrazadera y la empujamos hasta que ingrese bien. Ahora ponemos la abrazadera en una posición que nos resulte cómodo apretarla. Y listo, ahí quedó bien apretada. Ahora la movemos hacia un lado y hacia el otro para ver si quedó bien apretada. Y listo. Ahora le ponemos el conector eléctrico que le va a dar energía a la bomba, que tiene una mueca, así que solamente puede ir de un lado solo. Así que no se pueden equivocar. Y listo. Ahora vamos a poner el filtro. Ahí hacemos que coincidan los dos agujeros. Y cuando queda bien centrado, ahí ya lo tenemos para ponerle la tapa con el otro filtro. El siguiente filtro tiene un agujerito que tiene que coincidir también. Y también tenemos que hacer coincidir las trabitas con esos plastiquitos del costado para que ingrese y trabe este filtro. Ahí tenemos como entran las patitas justo donde tienen que ir y trabe el filtro. A diferencia del modelo 1.6, en este caso el Corsa tiene el regulador de presión de combustible en la bomba de nafta. Así que si lo quieren cambiar, este es un buen momento. Sale como una trabita, pero bueno, yo no lo voy a mostrar. Y ahí nos quedó la bomba preparada. Ahora simplemente la tenemos que llevar al asiento trasero. Ahora vamos a poner la bomba de nafta en el tanque.
Vamos a tratar de poner primero el medidor de nivel de combustible y una vez que ingresa eso, lo giramos, lo vamos bajando, corremos las mangueras de la nafta y ahí con mucho cuidadito vemos que ahí está puesto el O-ring verde, eso es muy importante, y ahora simplemente lo empujamos hasta que haga presión con el O-ring. Ahí le empujamos bien, tiene un resorte adentro, así que tenemos que empujarla bastante bien. Y bueno, tiene que tener la misma posición que antes, con los toma manguera apuntando hacia la derecha y la ficha apuntando hacia la derecha. Ahora le ponemos el redondel de plástico y ahora es cuestión de volverlo a enroscar. Después de enroscarlo un poquito con la mano para que deje de evaporarse el combustible, ahora le ponemos la manguera superior. La tenemos que empujar bien hasta que sentimos que traba y después tenemos que tirar para el otro lado para asegurarnos de que trabó bien. Si no, va a saltar todo el combustible en esa parte. Le ponemos la ficha, que simplemente la acomodamos, empujamos y traba la patita superior y listo. Ahora hacemos lo mismo pero en sentido inverso. Le pegamos con un destornillador plano y una masa, pero esta vez en el sentido de las agujas del reloj. Y le damos un rato hasta que sentimos que ya está muy duro. Esta parte la vamos a adelantar un poco para que no sea tan aburrida. Y cuando le pegamos y sentimos que hace tope, que ya no da más, ahí le dejamos de pegar. Ahora le ponemos la tapa plástica que le habíamos sacado al principio, que va simplemente a presión. Y listo, trabajo finalizado. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.